Los generales nobles estudian táctica, mientras que los grandes mariscales estudian logística. La operación para tomar Berlín no iba a depender de qué bando luchaba mejor ni de qué ejército disponía de las mejores armas o tanques. Tomar Berlín, la capital de Adolf Hitler, iba a requerir de una planificación logística inmensa. Solo si se disponía de los suficientes hombres, tanques y cañones, la capital nazi podría finalmente caer en manos aliadas. Esta no es una historia de valentía, actos heroicos o de entrega por la patria. Esta es una historia de cómo una potencia es capaz de organizar todos sus recursos para aplastar a otra. Bienvenidos a la historia jamás contada. Mi intención es que mis vídeos sean comprensibles por todo el mundo, así que por esta razón trataré de que los términos militares sean lo más simples posibles. Siempre que haga mención a una unidad militar, aparecerá en pantalla a cuántos hombres o vehículos corresponde más o menos. De esta manera sencilla podremos entender cuántas fuerzas disponía cada bando en un momento determinado de la batalla de Berlín. No os aburro más, vamos al tema. Preparar una gran batalla como la de Berlín suponía un trabajo de organización gigantesco. Para algo así es necesario movilizar a millones de hombres y de abastecerlos con todo lo necesario: comida, equipo, munición o incluso alcohol. Sí, porque las raciones de un soldado, desde que existen los ejércitos, siempre han incluido una ración de alcohol. Los generales que están en el frente llevan a cabo las órdenes más directas: tomar una colina, descender un puente, avanzar hacia una ciudad, etc. Pero los mandos que están sobre estos generales, los cuales a veces nunca pisan el campo de batalla, son los grandes directores de las guerras. Este episodio de la batalla de Berlín os lo voy a contar desde la perspectiva de uno de esos grandes directores, un hombre llamado Sergei Stemenko. Stemenko nació en 1907 en la ciudad rusa de Uliapinsk, cerca de la frontera actual entre Rusia y Ucrania. De orígenes campesinos, Stemenko se alistó en el Ejército Rojo en 1926, donde fue entrenado y formó parte del cuerpo de artillería en un primer momento. En 1937 continuó sus estudios militares en la Academia de Mecanización y Motorización, siendo nombrado comandante de un batallón de carros blindados tras su graduación. Sus aptitudes militares y su militancia política, se había afiliado al Partido Comunista en 1930, le permitieron entrar en 1938 en la Academia Frunze o Academia de Estado Mayor de la Unión Soviética, donde se formarían los grandes líderes militares del país. Después de licenciarse en la Academia en 1940, sirvió en varios puestos relacionados directamente con la planificación de operaciones. Esta experiencia fue recompensada en 1943 cuando se le ascendió a jefe del directorio de operaciones bajo las órdenes del mariscal Vasilevsky. Desde este momento y hasta 1945, Stemenko sería el encargado de organizar todas las grandes operaciones militares de la Unión Soviética. Si miramos casi cualquier documental de la Segunda Guerra Mundial, parecerá que eran los grandes líderes y únicamente ellos los que ideaban las grandes ofensivas, los contraataques y que en definitiva ellos solos se bastaban para dirigir una guerra. Y esto no era así. Aunque Hitler, Eisenhower o Stalin tenían la última palabra a la hora de emprender grandes operaciones militares, el diseño, la planificación y la ejecución de estas operaciones las ponían en marcha sus subordinados. En la Unión Soviética, la dirección militar de la guerra era responsabilidad de la Stavka o cuartel general de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética. Este organismo estaba dirigido por el propio Stalin, quien tenía siempre la última palabra. El otro político, miembro de la Stavka, era Molotov, el ministro de Exteriores, quien estaba incluido para conocer cuáles eran los avances de la guerra y los futuros movimientos de tropas. Los máximos responsables militares de la Stavka eran el ministro de Defensa, el mariscal Semyon Timoshenko y el comisario para la Defensa del Estado, Kliment Voroshilov. Completaban la organización los encargados de los diferentes cuerpos de ejército. El almirante Nikolai Kuznetsov era el comandante supremo de las fuerzas navales. Georgy Zhukov era el comandante supremo del Ejército Rojo, mientras que Semyon Buodiny era el jefe de la Caballería Roja, mientras que el mariscal Vasilevsky era el jefe de operaciones.
En general, estos serían los hombres encargados de tomar las decisiones necesarias para tomar finalmente Berlín y acabar la guerra en Europa con una victoria para la Unión Soviética. En Nochevieja de 1944, Stemenko asistió a una fiesta privada en la dacha de Stalin. Allí se congregaron los generales más importantes de la Unión Soviética, además de varios miembros del Politburó. Como invitado de excepción, añadiendo un poco de exotismo a la velada, se encontraba Palmiro Togliatti, jefe del Partido Comunista Italiano, acompañado por su esposa, la única mujer que se sentaría a la mesa. La URSS iba a entrar en el 5º año de guerra y por primera vez Stalin había decidido celebrar la entrada en el Año Nuevo. La victoria en la guerra era segura, pero Stalin y sus generales sabían que Alemania todavía era muy peligrosa. Aunque el ejército rojo disponía de más hombres, tanques y aviones que los alemanes y que en este momento además estaban mejor entrenados y preparados que las fuerzas nazis, también sabían que llegar a Berlín no iba a ser una marcha triunfal. El 1 de enero del 45 el ejército rojo se encontraba en las fronteras de Alemania. Había liberado gran parte de Polonia, incluyendo incluso su capital. Más al sur, las fuerzas rusas habían entrado ya en Hungría, el aliado más fiel de la Alemania de Hitler. Aunque habría sido posible reunir a una gran fuerza de carros de combate, aviación e infantería mecanizada para abrir las defensas alemanas y entrar directamente en el corazón del Reich, la Stavka juzgó este plan demasiado arriesgado, ya que Alemania todavía contaba con fuerzas suficientes como para poder llegar a repeler este ataque. Tomar Berlín debía suponer un gran colofón para la Gran Guerra Patriótica, por lo que la conquista debería ser segura y aplastante. Para ello se diseñó un plan maestro. Primero, las fuerzas rusas atacarían al norte y al sur de Berlín. El norte se rodearía Prusia Oriental y se destruirían todas las fuerzas allí destacadas. Y por el sur, el ejército rojo atacaría en dirección a Budapest y luego hacia Viena, y desde allí podría girar hacia el norte para envolver el resto de las fuerzas alemanas. Este ataque en dos frentes obligaría a los alemanes a desplazar fuerzas hacia allí, por lo que forzosamente debilitarían el frente que defendía la capital. Sabiendo ya cuál sería su plan de acción a grandes rasgos, el Estado Mayor General de la Unión Soviética se puso a preparar las operaciones tanto en Prusia Oriental como en la zona de Budapest y Viena. El flanco norte era especialmente sensible para los alemanes, ya que Prusia Oriental no solo era territorio nacional alemán, sino que además era el territorio originario de Prusia y por tanto de la nación alemana. En su capital, Königsberg, la actual Kaliningrado, se coronaban a los reyes prusianos, por lo que el mando soviético sabía que este sector podría traer a una gran cantidad de fuerzas de la Wehrmacht y retirarlas así del frente de Berlín. La jugada salió como se esperaba. Según los datos que se manejaban en Moscú, las operaciones realizadas en octubre y noviembre habían conseguido concentrar a 26 divisiones alemanas, incluyendo 7 divisiones Panzer, en Prusia Oriental y hasta 55 divisiones, 9 de ellas de tanques, en Hungría. Según se supo más tarde, el propio Hitler pensaba que en el 45 la ofensiva principal soviética no se haría directamente contra Berlín, sino que las fuerzas del Ejército Rojo atacarían desde Hungría hacia Viena, con la intención de girar hacia el norte desde allí, entrando en el corazón de Alemania desde el sur. Estas decisiones estratégicas dejaron solamente a 49 divisiones en el frente de Berlín, de las cuales solo 5 eran divisiones acorazadas. El alto mando soviético había logrado dispersar las fuerzas nazis según sus intenciones. A pesar de que a primeros de enero del 45 las puertas de Berlín parecían abiertas para el Ejército Rojo, Stalin no deseaba tener ningún susto en las postrimerías de la guerra. Si atacaba directamente contra Berlín, dejaría su flanco norte expuesto. Desde Prusia Oriental, las fuerzas nazis podrían amenazar a las tropas que atacaban en dirección a la capital, pudiendo provocar un gran desastre que permitiese a los aliados occidentales adelantarse y llegar antes a Berlín que ellos. Por ese motivo, se decidió contemplar la operación sobre Berlín como un ataque en dos frentes. Por un lado, se debería destruir o al menos contener a las fuerzas en Prusia Oriental, mientras que las fuerzas principales romperían el frente y se dirigirían hacia Berlín. Con este fin, el tercer frente bielorruso atacaría desde el este en dirección a Königsberg, mientras que el segundo frente bielorruso envolvería la provincia desde el sur, provocando el embolsamiento de las fuerzas allí destacadas. Al sur de estas acciones, el primer frente bielorruso, armado con mejores fuerzas y disponiendo de la mayor cantidad de tanques de todo el frente, atacaría en dirección a la capital. Además, este avance sería cubierto por el sur por el primer frente ucraniano, por lo que los alemanes no tendrían opciones de intervenir para salvar su capital por ninguno de los flancos del frente.
Tomada la decisión, durante las últimas semanas del 44, el cuartel general de Moscú fue llamando uno por uno a los mariscales y generales que dirigirían las tropas para comunicarles las órdenes y el plan maestro para poder discutir posibles inconvenientes. El 16 de noviembre, Stalin decidió que sería el mariscal Georgi Zhukov quien mandaría el primer frente bielorruso y por tanto sería el encargado de tomar Berlín. De Prusia Oriental se encargarían los mariscales Rokossovski al mando del segundo frente bielorruso y el mariscal Vasilevsky al mando del tercer frente bielorruso. Completaría el ataque sobre la capital de Hitler el mariscal Koniev, quien mandaría el primer frente ucraniano. Se fijó el 20 de enero del 45 como fecha del inicio de la ofensiva, fecha que se tuvo que adelantar ante los problemas de los occidentales en Bélgica. De manera desesperada, el ejército alemán había lanzado una ofensiva en el bosque de las Ardenas con la intención de empujar a los británicos y estadounidenses de nuevo hacia el mar. Los occidentales, superados por su situación, pidieron ayuda a las fuerzas soviéticas, por lo que la ofensiva sobre Berlín se adelantó al día 12 de enero. Comenzaba así la última batalla de la Alemania nazi. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.